Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estrenamos aquí la segunda semana de agosto, esa que nos lleva al 15 de agosto, que es como el elemento central, medular de todo verano, de todo mes de agosto en el que todo para, o casi todo para. Y la noticia sigue siendo el calor y los incendios, dos fenómenos que están entrelazados, que siempre van de la mano, cada vez más. Estamos a las puertas de una nueva ola de calor en Europa que va a dejar temperaturas de hasta 35 grados en lugares donde esas temperaturas no son habituales. El efecto del calor sobre los incendios es conocido, de ahí que sea esencial elevar las precauciones estos días, que sobre todo tienen la celebración del eclipse en el horizonte. Está siendo un verano duro, muy duro. Deja el peor incendio de la historia de nuestro país, que es el de Burgo Hondo, entre Ávila, Madrid, Toledo, a finales de julio. Este 2006 hay, de momento, 223.000 hectáreas quemadas. Van a ser más. Hoy mismo tenemos varios focos activos en Castellón, en Segovia o en Huelva. Este último ha quemado ya 4.000 hectáreas, ha afectado a 8.000, sigue habiendo cientos de vecinos desalojados. En Segovia, en la zona de las Navas de San Antonio, los bomberos esperaban poder controlar esta noche, o avanzar al menos en el perimetrado del incendio que ha obligado a desalojar Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute. En verano, en esas zonas hay miles de personas. Aunque no hay un dato definitivo sobre cuántas han tenido que ser desalojadas, al menos 200 han dormido en polideportivos. Vamos hasta Valladolid. Mario Alejandro, buenos días. Buenos días. Sí, ese es uno de los datos que se barajaba a última hora de la noche, aunque las últimas informaciones que ofrece la Junta apuntan a que esa cifra puede incluso duplicarse. Como decías, Los Ángeles de San Rafael es un núcleo especialmente en el que hay muchas segundas viviendas y sus 1.600 habitantes habituales pueden hasta triplicarse en estas fechas. En cuanto al incendio, hay que recordar que empezó el sábado al arder un coche en el arcén de la autopista AP6. El domingo amaneció con optimismo, pero anocheció con dudas después de que las reactivaciones por el viento obligaran a subir al máximo el nivel de riesgo. Durante las últimas horas, los equipos a pie han intentado controlar esos puntos. A partir de las 9 se reúne de nuevo el CECOPI para analizar la situación y ver si es necesario adoptar nuevas medidas. Además, a apenas 20 kilómetros al nordeste de esta zona hay otro fuego activo en Revenga, también en la provincia de Segovia. Además, en Castellón, el incendio de Tirich se ha complicado. Han desalojado a 700 vecinos de la localidad de Catí. Allí el CECOPI también se reúne a partir de las 9 para analizar la situación después de que ayer el viento hiciera que la situación se volviera a complicar. Vamos a nuestra redacción en la Comunidad Valenciana. Manu Gil, buen día. Buen día. Muchos de los vecinos de Catí han pasado la noche en el polideportivo de Chert. El sábado se ordenó su confinamiento, pero tras reactivarse ayer un frente de llamas por el fuerte viento, se decidió evacuarlos de manera preventiva por el abundante humo en la zona. En total son, como decías, casi 700 vecinos. 250 personas han estado trabajando esta madrugada en el lugar y con el amanecer se van a ir incorporando los medios de extinción aéreos. La humedad de la noche ha contribuido a reducir la llama ante una jornada, la de este lunes, en la que se prevé el empeoramiento de las condiciones meteorológicas. De momento, el fuego ha afectado a unas 684 hectáreas de superficie, con un perímetro aproximado de 19 kilómetros. No hay que lamentar daños personales. Se ha conseguido poner a salvo varias explotaciones ganaderas. Les decía antes que una nueva ola de calor va a dejar hasta 35 grados en el corazón de Europa, en lugares poco acostumbrados a estas temperaturas, como Alemania, Hungría, República Checa o el Reino Unido. Y en este país, el calor se está sumando a la sequía, que ha teñido, ya lo hemos contado estos días, de amarillo algunas zonas emblemáticas. La campiña inglesa es mucho menos verde este verano. O el conocidísimo parque de Hyde Park, en Londres. Ángel Bellascusa, buenos días. Buenos días. En Reino Unido están entrando ya en la quinta ola de calor de este verano, que puede agravar la alarma por la sequía. La ministra de Sanidad británica, Yvette Cooper, ha puesto este fin de semana cifra al impacto sobre la salud en su país. Well, we're seeing these heat waves having health consequences. 2.700 personas han muerto en lo que va de verano por la sucesión de olas de calor en un territorio tradicionalmente fresco en estos meses estivales. De momento, la EMED no pronostica ola de calor aquí en España, no pronostica temperatura récord, pero en los últimos días sí se ha llegado a niveles no vistos en el mar. En el Mediterráneo, una boya en la costa de la isla de Dragonera, en Baleares, ha alcanzado 33 grados. 33 grados y de temperatura del agua es el récord absoluto desde que hay registros. En el Mar Menor, en Murcia, también este fin de semana se ha rozado esta temperatura. Según el sistema Copernicus, el sistema satelital europeo, el mes de julio ha sido ya el mes con las temperaturas de los océanos más altas desde 1979, 20,96 grados. El anterior récord se superó hace solo 3 veranos. Bueno, pues así empieza este lunes, es 10 de agosto.
Y lo hacemos también con la vista puesta en los incendios todavía activos y queremos contarles qué pasa cuando el foco se apaga. También el mediático, no solo el foco de llamas. Los medios hacemos grandes despliegues en los días en los que el fuego quema. Los gobiernos prometen ayudas para las zonas afectadas o el refuerzo de planes contra incendios, pero el ciclo se repite cada año y los vecinos se quejan siempre de lo mismo, que al final se quedan solos. Se acaba de cumplir un año de los fuegos en Las Médulas y en El Bierzo. Fue el primero de una oleada de incendios del año pasado que devastó la provincia de León. Pues que seguimos abandonados de todos. Aquí esto es un desastre. Abandono. Estamos abandonados totalmente. Aquí no viene nadie, ni vino nadie. De segunda no, de última. Ya no es de segunda, de última. Todo muy buenas palabras. Lo iban a hacer todo. No han hecho absolutamente nada. Estos son algunos testimonios que ha recogido nuestro compañero Adrián del Pozo. Ha estado allí, en esa zona, un año después de las llamas. También estuvo él allí hace un año. En El Abierto, a partir de las 9:30 aproximadamente, nos va a contar cómo está siendo para ellos la recuperación y qué es lo que siguen necesitando. El verano pasado fue, recordemos, el peor para los incendios en la historia de España. 400.000 hectáreas quedaron arrasadas. Afectaron sobre todo a Castilla y León y a Galicia. Ourense, por ejemplo, vio afectada una séptima parte de su superficie total por las llamas. Pues bien, un año después de esos fuegos que afectaron especialmente a esa provincia, la Xunta, el gobierno gallego, no ha ejecutado un tercio de las ayudas prometidas. Galicia, Íñigo Caínzos Bodía. ¿Qué tal, Pedro? Bodía, Medio Rural, puso en marcha varias líneas de apoyo con unos límites que podrían llegar hasta 200.000 euros por afectado. Según informa el gobierno gallego, se recibieron 2.000 solicitudes y se han tramitado 1.350 por valor de 10 millones de euros. Queda, como dices, un tercio todavía pendiente. Dice la Xunta que es un proceso muy riguroso. Los beneficiarios, en todo caso, dicen que las ayudas no dan para reconstruir todo lo que perdieron. No pagan ni lo que había dentro de casa. Fíjate. Ya no te digo la casa, lo que había dentro no lo pagan. Por recuerdo, sí, eso es impagable. Todo lo que había dentro, tanto la suya como la mía, tanto como había aquí, solo en maquinaria no pagan ese dinero que han dado. Y lo que den, es que no lo pagan. Desde el gobierno no concretan cifras, pero sí que dicen que en su caso han gestionado la mayoría. El otro gran asunto de la actualidad este verano está siendo Ceuta. Allí, este domingo, ayer tarde, miles de personas salían a las calles de la ciudad. Para, entre otras cosas, reclamar al gobierno una mayor implicación para que no vuelva a suceder una crisis como la que se está viviendo después de que más de 70.000 personas cruzaran la frontera. La concentración, que incluyó insultos contra el gobierno, contra el presidente del gobierno, estaba convocada por las comunidades religiosas de la ciudad, con un manifiesto muy medido que pedía tanto medidas para garantizar la seguridad en la frontera con Marruecos como de alivio a los inmigrantes que siguen desamparados en esa ciudad. Vamos a Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, buenos días. Buenos días, Pedro. Pues con un minuto de silencio por las víctimas de esta tragedia, con peticiones de intervención de las administraciones públicas que pudieran resolver y que puedan resolver a Ceuta esta situación, con la vuelta a la normalidad que pasaría de alguna manera por estas 4 medidas que se leía por uno de los organizadores, Ramed Santiramani, de la comunidad hindú. Una atención prioritaria a nuestra frontera y una respuesta estable que garantice la seguridad, la asistencia humanitaria, la protección de los servicios públicos y el bienestar de todos los ceutíes. La concentración congregaba entre 8.000 y 10.000 personas que rebosaban por todos los sitios de la Plaza de la Constitución con gritos de Sánchez dimisión o Ceuta es España. Miles de ellos, por cierto, se marcharon hasta las puertas de la delegación del gobierno para demandar con vehemencia otra dimisión, la del delegado. La crisis ceutí es múltiple, tiene la derivada de la seguridad de las fronteras, también la humanitaria que se está viviendo en la ciudad autónoma, donde sigue habiendo personas en las calles en condiciones pésimas, una situación que amenaza incluso a la salud pública. También preocupa mucho la situación de los menores no acompañados. En este contexto, la policía investiga la agresión sexual de al menos 6 menores que llegaron solas a Ceuta. Está tratando de determinar la policía si los agresores cruzaron con ellas, si se volvieron o si están todavía en la ciudad autónoma. El gobierno estima que unos 1.300 menores siguen en Ceuta y se prepara para derivarles a la península. Chema Vera es director ejecutivo de UNICEF España y decía esto anoche en 95. Esto es una responsabilidad de todo el Estado, no es una responsabilidad solamente de aquella ciudad, aquella comunidad autónoma, para que todo niño y toda niña que llega a nuestro suelo y que no hay una posibilidad de reunificación familiar, que tenga garantías sobre su propia protección, se pueda reubicar en otra comunidad autónoma. Este jueves hay precisamente una reunión convocada entre el gobierno y las comunidades para acordar esa reubicación. Los consejeros de Vox, que tienen competencia en la materia,
en aquellas comunidades donde gobierna con el PP han anunciado que no van a asistir. Son los de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Todavía está por ver cómo van a presionar los consejeros de la ultraderecha en otras autonomías donde gobiernan con el PP. Y a la crisis humanitaria y política se suma la diplomática que se ha abierto entre España e Italia. Este fin de semana ha sido el primero en el que nuestro país ha instaurado el control de pasaportes para los vuelos procedentes de Italia, como respuesta a la medida que tomó también el gobierno de Meloni el 31 de julio. Los controles que está haciendo la policía son aleatorios. De momento se han llevado a cabo en 12 vuelos. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, los controles, esos polémicos controles se han extendido ya casi a la totalidad de los aeropuertos españoles. Los últimos en sumarse los de Baleares y Canarias. Las inspecciones de documentación siguen siendo aleatorias y en ningún caso a todos los viajeros procedentes de Italia. Hablamos de controles que oscilan entre el 5 y el 10% del pasaje. De momento Interior confirma que la policía efectuó hasta el domingo 199 comprobaciones de documentación de viajeros procedentes de 12 vuelos de los principales aeropuertos italianos: Fiumicino y Ciampino en Roma, Malpensa, Milán, Nápoles, Venecia y Florencia. Italia sigue sin dar su brazo a torcer y el gobierno defiende los controles que el propio Ejecutivo criticó. Según la vicepresidenta Agesen, están defendiendo la dignidad de los españoles. Se está cumpliendo y garantizando el espacio Schengen, por lo tanto tenemos que defender también la dignidad de nuestros ciudadanos, los españoles, y así lo vamos a seguir haciendo. El argumento de España ante la Comisión Europea, recordemos, es su inquietud ante la repercusión que pueda tener la presión migratoria irregular que sufre Italia para el orden público y la seguridad interior de nuestro país. Y en Tauste, en Zaragoza, la Guardia Civil está investigando la muerte por arma blanca de 2 personas, el exsecretario general de una organización agraria allí, UAGA, y de su mujer. Sus cuerpos fueron encontrados el sábado por la noche. Se cree que el crimen se produjo el viernes y de momento no se descarta ninguna hipótesis. Zaragoza, Ana García Cortés, buenos días. Buenos días. Los agentes de la policía local acudieron al domicilio pasadas las 9 de la noche del sábado tras recibir el aviso de un familiar. Este, al no tener noticia del matrimonio, acudió junto a un amigo a la vivienda y encontró los 2 cuerpos sin vida. Javier Sánchez y Esther Latorre presentaban heridas de arma blanca. La investigación está bajo secreto de sumario. El matrimonio, ambos referentes de la vida social, agraria y política, ha dejado a Tauste en estado de shock. Miguel Ángel Francés es el alcalde. Estamos todos destrozados y esta situación pues que nos ha llegado a todo el pueblo, pues os podéis figurar cómo estamos todos. Ayer, de forma espontánea, centenares de vecinos se concentraron a las puertas del ayuntamiento para mostrar en forma de aplauso la repulsa del pueblo ante este terrible crimen. Tauste ha decretado 3 días de luto. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Los lunes proyectamos la semana con la ayuda de nuestros compañeros de los servicios informativos. Esta es la semana del eclipse. Sí, es la semana del eclipse. Quizá hayan oído hablar de él, del eclipse total de sol. Preocupa la saturación en algunas zonas por la enorme afluencia de personas. Por eso Interior va a desplegar a más de 30.000 agentes. Sociedad, Laura Gutiérrez. El eclipse es la gran previsión de esta semana para los científicos, mucho más importante que un mundial de fútbol. Habrá algo de nubosidad según las últimas predicciones de la EMET en el Cantábrico, el litoral gallego, en zonas de Andalucía Oriental y el tercio este, que sí podrían interferir en la observación de este fenómeno. Y hará mucho calor, de hecho el riesgo de incendios está subiendo estos días, será muy alto o extremo en las zonas de la franja. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la SER, llama a la precaución. Cualquier imprudencia en un momento en el que hay riesgo muy alto, riesgo extremo de incendios, puede acabar generando una catástrofe, con lo cual es necesario incrementar mucho más las precauciones habituales. Interior va a hacer el mayor despliegue de seguridad de su historia, 33.000 agentes. Protección Civil mantendrá desde hoy reuniones con las comunidades, reuniones de prevención mañana y tarde, de seguridad y emergencias. En la agenda política, Ceuta sigue siendo el elemento central, con la vista puesta en esa reunión del jueves entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que va a ser una manera de tomarle el pulso a la resistencia de Vox a aplicar determinadas políticas. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hay una cita en la agenda que va a marcar buena parte del discurso político de esta semana, que es la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia. Vox ya ha anunciado que sus consejeros responsables van a dar plantón al Gobierno porque se oponen a la reubicación de menores por comunidades, pero está por ver qué pasa en las comunidades
en las que esas competencias las conserva el PP, porque hasta ahora ha habido discursos dispares, desde las primeras declaraciones de Génova negándose a aceptar la acogida, hasta comunidades como Galicia que han reconocido que a esos menores habrá que atenderlos. Es un asunto en el que el PP está haciendo equilibrios por territorios en función de la dependencia que tienen de la ultraderecha. Por eso los populares tratarán de centrar el discurso en algo que les resulta más cómodo, señalar la responsabilidad del gobierno en lo ocurrido en Ceuta. La intención era que esta semana tuviesen que pasar por el Senado los ministros Marlaska, Robles y Álvarez, pero el Ejecutivo ya ha adelantado que no asistirán porque responderán en el Congreso a finales de mes. También seguiremos pendientes del conflicto con Italia. El gobierno anunció que las medidas se mantendrán hasta septiembre, pero se abre a retirarlas antes si Meloni da marcha atrás estos días. Bueno, esta es otra de las citas internacionales. Saber si efectivamente el 15 de agosto se acabarán esos controles en Italia. En la agenda del mundo estaremos pendientes a la ola de calor en el Reino Unido con temperaturas récord y a la situación en el estrecho de Hormuz. A ver qué nos cuenta Sara Aranda. Buenos días, estamos ante una semana impredecible, sin fechas marcadas en el calendario, pero con grandes frentes abiertos. La disputa por los controles fronterizos entre España e Italia amenaza con enquistarse. El gobierno italiano tacha de incomprensible la reacción española e insiste en que Italia levantará sus restricciones cuando deje de haber riesgos, sin dar más detalles. Insisten en que los canales diplomáticos están abiertos. En Oriente Próximo, pendientes de un inminente acuerdo sobre el estrecho de Hormuz que no termina de cerrarse, y el foco también va a estar puesto en la Franja de Gaza después de que Benjamín Netanyahu haya vuelto a desafiar a Donald Trump al rechazar su plan de paz. Ucrania es otro de los puntos calientes. La escalada del conflicto se mantiene, con ambos bandos intensificando sus ataques. Pero si hay un acontecimiento que marca la semana es el eclipse. Será visible en su totalidad desde Groenlandia e Islandia, y desde grandes capitales europeas como París y Londres la ocultación superará el 90%. Y de la economía, lo más relevante esta semana es el dato del IPC, el coste de la vida, que en algunos ámbitos se está disparando. Sira Valdés, buenos días. Hola, buenos días. En la agenda económica esta semana tenemos dos citas clave. El jueves, el Instituto Nacional de Estadística publicará el dato definitivo de inflación de julio. El adelantado situaba el IPC en el 3,5%, 3 décimas más que en junio, un dato cuyo desglose determinará si la subida de precios energéticos deriva o no en una rebaja del IVA de la electricidad o de los carburantes. Y el día antes, el miércoles, más allá de dejar una ocupación turística récord para estas fechas en muchos puntos del territorio gracias al eclipse, lo que según Economía tendrá un impacto de casi 350 millones en nuestro país, también conoceremos un poco mejor la situación de los jóvenes, su sueldo, la edad a la que se pueden emancipar, cuáles son sus principales problemas, porque coincidiendo con el Día Internacional, el Consejo de la Juventud de España publicará su informe anual. Venga, la recomendación cultural para empezar este día y la semana. Hoy es una serie, la primera de la cómica Victoria Martín, que se llama Se tiene que morir mucha gente. Nos lo cuenta Pepa Blanes. Es este un buen momento para diseccionar la amistad femenina, ensalzada en muchos relatos, pero empiezan a surgir escritoras y guionistas que hablan también de las imperfecciones de las amigas y de que no pasa nada por señalarlas. Y es lo que hace Victoria Martín, conocida por sus podcasts, que adapta su propio libro a la televisión en Se tiene que morir mucha gente. Yo creo que también va de esta cosa de cuando estamos mal, el hecho de que a otra gente le vaya igual de mal nos alegra. Sí. Y es horrible, pero es un poco verdad. Ana Castillo es la protagonista, guionista de un late night televisivo que vive el machismo de su jefe y compañeros y que está deprimida y tiene mucha mala leche. Luego está Macarena García, a punto de ser madre de un señor bastante mayor y arrepentida. Y Laura Weismar, lesbiana y aspirante eterna a actriz. Las tres se quieren, pero se hacen daño. Se estaba masturbando. Eso es. Tenía todavía la mano en el miembro. Sí, esta. ¿Cómo te acuerdas, Gordi? Esa era. La derecha. Esta. Pero bueno, ya está, la vida. ¿Ahora dar a luz sola? No, yo estoy contigo. La serie recoge la envidia, las frustraciones por culpa de la meritocracia, las complicadas relaciones de amistad y la precariedad. Y lo hace todo con humor e ironía. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.